Bienvenidos esta mañana a Betania Online. Estamos agradecidos por el Señor, lo que Él ha hecho en estos últimos días. Tuvimos un retiro especial la semana pasada, un retiro familiar, donde disfrutamos muchísimo, donde aprendimos de la palabra. Tuvimos un compañerismo muy dulce con los hermanos de otras iglesias y fue de gran bendición para nosotros. Como habíamos dicho el mes pasado, el mes de julio, le llamamos el mes del diácono, donde los 4 diáconos predicaron un mensaje de la palabra y yo aquí en la audiencia como otro feligrés disfrutando la exposición de la palabra por medio de esos siervos. Y qué bendición tener 4 diáconos que también predican. Así que hoy comenzamos de nuevo, otra vez en el púlpito, después de un mes fuera, aquí en Betania, agradecidos por la oportunidad de predicar una nueva serie. Vamos a comenzar el día de hoy con el libro de Primera de Tesalonicenses. A través de mis años aquí, todavía no hemos dado una serie del libro de Tesalonicenses, primera y segunda. Así que vamos a comenzar hoy con este libro, comenzando con una introducción bastante extensa, así que disculpe si es mucha información, pero me gusta siempre, antes de dar una serie de un libro, exponer el libro, comenzar con una introducción de este libro. Así que hoy vamos a comenzar con el versículo clave del libro de Primera de Tesalonicenses. Quizás otros puedan escoger otros versículos, pero yo pienso que los versículos claves del libro se encuentran en el capítulo 3, versículos 12 y 13, los 2 últimos versículos del capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El libro de Tesalonicenses, primera y segunda, ambos tratan el tema de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios se enfoca en la venida de Cristo por la iglesia, que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Y la segunda epístola de Tesalonicenses se enfoca en la venida de Cristo con la iglesia. Noten la diferencia. Él viene por la iglesia en el rapto y luego viene con la iglesia en la revelación o la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, ese enfoque lo vemos aquí en esta epístola de primera y segunda de Tesalonicenses. El Señor le había dicho a sus discípulos la promesa de que Él iba a regresar. Lo dijo en Juan 14 también. Pero la última comunicación del Señor con los discípulos fue en Hechos 1, del 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos ahí que fue una promesa dada por el Señor, que Él va a regresar. Y
también es una motivación para la iglesia, para para motivarnos a vivir vidas santas y puras delante de Dios. Dice así el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, del 10 en adelante. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermanos, eso fue lo que el Señor prometió. El Señor prometió que Él iba a regresar, y lo usa en esta epístola en particular varias veces para motivarnos en esta vida cristiana. Déjame leer una cita de un gran autor, Barclay, comentarista, que dice: es imposible sobreestimar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si el cristianismo se establecía allí, inevitablemente se extendería hacia el este por la vía Egnacia hasta conquistar toda Asia, y hacia el oeste hasta asaltar incluso a la ciudad de Roma. Tesalónica era un caso de prueba, y Pablo ansiaba saber cómo resultaría. Recordamos que Pablo estuvo aquí solamente 3 sábados, según Hechos 17, que vamos a leer más adelante, y tuvo que salir. Pero él dejó a Timoteo y a Silas allí, y ellos ahora le reportaron a Pablo lo que encontraron, y eso motivó mucho a Pablo saber que iba bien la iglesia en Tesalónica. La ciudad en sí estaba situada en esa vía Egnacia. La ciudad contaba con una serie de oportunidades. Se decía que estaba en el regazo del Imperio Romano. El comercio se derramó en ella desde el este y el oeste, de modo que se dijo, según Barclay, mientras la naturaleza no cambie, Tesalónica seguirá siendo rica y próspera. Pero esta ciudad también era una ciudad libre en el Imperio Romano, un estado apreciado, uno que las autoridades sintieron que estaba siendo amenazado cuando una turba estridente comenzó a hacer acusaciones salvajes contra algunos de estos nuevos creyentes. Y obvio, el cristianismo fue culpado por todo esto. Entonces encontramos, hermanos, que en el libro de Hechos que nosotros estudiamos, vimos que el apóstol Pablo viajó a Filipo, de Filipo viajó a Tesalónica, de Tesalónica tuvo que salir a Berea, de Berea tuvo que huir otra vez a Atenas, y vemos que el apóstol de ahí fue a Corinto, donde escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica. Y hermanos, vemos que la ciudad de Tesalónica era una ciudad especial, estratégica. Pero Pablo ahora dice en el versículo 1 y 2, Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano es Silas, a la iglesia de los tesalonicenses, dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que esta idea de Padre es una idea bastante única al cristianismo. Otras religiones no hablan de Dios como su Padre, pero el cristianismo sí.
Y Pablo aquí lo enfoca, dice nuestro Padre, en 2 veces lo dice en este pasaje. En Dios Padre, en Dios nuestro Padre, 2 veces. ¿Y a quién le escribe Pablo? A la iglesia de los tesalonicenses. Pablo escribe a ellos, a la iglesia. Bueno, ¿qué es la iglesia? La iglesia en sí, como palabra, significa llamados fuera, eclesía. Y déjeme darle 4 aspectos de esto. Primero, llamados fuera de nuestra antigua manera de vivir. Llamados fuera por el Espíritu Santo, no por un ser humano, aunque Dios usa seres humanos como instrumentos, pero fue Dios el que los llamó fuera. Tercero, llamado fuera a no simplemente un modo diferente de vivir, no para una organización, sino para una persona, el Señor Jesucristo. Y número 4, llamados fuera para no simplemente ganar el cielo o recibir bendición, sino para el propósito de traer gloria a la persona a quien hemos sido llamados fuera por el Espíritu Santo de nuestra antigua manera de vivir. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Somos llamados fuera. Esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Aquí somos la iglesia Betania. En el libro que estábamos estudiando, la iglesia de los tesalonicenses. Y hermanos, vemos que esta epístola es bastante única porque trata el tema de la segunda venida de Cristo en cada uno de los capítulos. Termina con eso. El capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, versículo 13, que ya leímos. Para que seamos irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 habla también una sección bastante extensa de que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Y el capítulo 5, versículo 23, dice: para ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada capítulo trata el tema de la venida de Jesucristo. Hermanos, esta epístola podemos darle un bosquejo que habla sobre cada capítulo, y un autor llamado Robert Lee dice que el capítulo 1 es sirviendo y aguardando hasta su venida. Una esperanza inspiradora para el joven convertido. Capítulo 2, gozo en su venida. Una esperanza alentadora para el siervo fiel. Capítulo 3, santo en su venida. Una esperanza purificadora para el creyente. Cuarto capítulo, guardados hasta su venida. Una esperanza entusiasta para los cristianos adormecidos. Y capítulo 5, reunión en su venida. Una esperanza consoladora para el acongojado. Entonces, cada una de ellas, hermanos, cada capítulo trata el tema de la segunda venida. Y luego, hermanos, él comienza el tema en la introducción. Él dice que damos gracias a Dios por ellos. Pero antes de eso, él dice: gracia y paz sean a vosotros. Pablo comienza sus 13 cartas con una variación de esas dos palabras, gracia y paz. Nunca inverso, nunca es paz
Y gracia siempre es gracia y paz, porque la paz viene después que la gracia ha llegado. La gracia de Dios, el regalo de Dios de salvación es primero, y luego tenemos paz con Dios y paz con nuestro prójimo. La paz de Dios viene y después de la paz con Dios. Y la idea de gracia y paz es muy importante entender el contexto de esto. Déjeme darle algunos ejemplos. Una definición: la gracia es un favor inmerecido, un favor de Dios que nos llega independientemente de, y de hecho en contra de, nuestras consideraciones sobre lo que merecemos. En otras palabras, nada que nosotros hacemos podemos ganar la gracia de Dios. Es completamente gratuita. Él nos los dio en Cristo, y en vez de condenación nos dio aceptación y vida. La gracia de Dios obra en nosotros y por nosotros. Hermanos, y solo por medio de la gracia de Dios es que podemos recibir la paz de Dios. Y déjeme darle otra definición sobre esto. Dice: el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios por su sangre. Ha eliminado todo obstáculo y ha derribado toda hostilidad al llevar nuestra maldición y satisfacer la ira de Dios en nuestro lugar. La enemistad ha sido eliminada y Dios nos ha aceptado libremente como suyos. Por lo tanto, ahora tenemos paz con Dios. Y esa paz mora en nosotros. Dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la Biblia dice que tenemos que vivir en paz con todos los hombres. Y todo esto viene por medio de la gracia de Dios y luego la paz de Dios. Hermanos, Pablo comienza todas sus epístolas de esa manera: gracia y paz a vosotros. Quiero terminar el mensaje de hoy con el versículo con el cual comencé, versículo tema, o el versículo clave del libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde vamos a enfatizar, hermanos, que esta epístola fue escrita para una iglesia ejemplar, con líderes ejemplares, y ojalá Betania sea esa iglesia. Dice el apóstol: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que esa sea también nuestro propósito en crecer a través del estudio de Primera de Tesalonicenses. Oremos.